Buenos días, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Bienaventurados de ESMI Radio con una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde a Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! ¡Qué interesante es este tema que nos habla el libro de Efesios! Mire, nos habla de un viejo hombre. Hay que entender quién es ese viejo hombre. Bueno, pues antes de ser cristianos, vivíamos bajo los deseos de la carne. Uno llevaba una vida de pecado, cumpliendo la voluntad que uno mismo quería a través de la carne, sus propios pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo así por naturaleza hijos de ira, como dice la palabra. Pero en el momento en que decidimos entregarnos a Cristo, también tenemos que estar decididos a quitarnos de nosotros mismos esa pecaminosa manera de vivir, de quitar ese viejo hombre cargado de deseos engañosos. Por eso mismo Efesios 4:17 nos dice y nos manda a no andar en la vanidad de nuestra mente como lo hacíamos antes que viviéramos sin Cristo. Pero hay un nuevo hombre, el nuevo hombre ahora que nos ha hecho el Señor a través de Cristo, nos ha entregado esa renovación en el espíritu de nuestra mente, conforme a la voluntad de Dios. Así que quiere que nos vistamos de ese nuevo hombre, creado a imagen de Dios, para que vivamos una vida justa, una vida santa, conforme a Cristo. Así que edifiquemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a Jesús y sobre todo a sus enseñanzas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener una vida limpia, una vida pura, una vida separada del pecado. Así el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros. Dios es el que puede darnos la fortaleza interior por medio de su santo y bendito Espíritu, y por medio de nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor habitará en nuestros corazones. Así que vamos a ver algunas recomendaciones dadas. Ahora sois luz en el Señor, así que andad como hijos de luz, comprobando también lo que es agradable al Señor. Por eso debemos andar como sabios, ¿sabe? Y no como necios. Debemos aprovechar bien el tiempo, ¿sabe por qué? Porque debemos de ser prudentes, entendidos, cual sea la buena voluntad del Señor. Así que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y sobre todo alabando al Señor en vuestros corazones. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos andar en el amor también que Cristo nos amó, pero fornicación, escúchelo, y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni engaños. Son cosas que no convienen, sino antes bien acción de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, ninguno de estos tiene herencia en el reino de Dios. El apóstol Pablo ciertamente escribió que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más a ese pecado, como dice Romanos 6:6. Así que también hablo acerca, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como dice Colosenses 3:5. Pero, ¿qué significaba eso? Estaba en un estado depresivo simplemente por todas las constantes amenazas de muerte que enfrentaba. O era masoquista, o estaba tratando de enseñar lecciones espirituales importantes para todos los cristianos. Vamos a ver el resultado final del pecado. Si vamos a analizar este tema, deberíamos considerar algo más que el apóstol Pablo enseña y escribe para que nosotros fuéramos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Ahí en la palabra en Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Así es. Pero Pablo se arrepintió y sus pecados del pasado le fueron perdonados. Así que, sin embargo, aunque Pablo fue perdonado y convertido, él seguía luchando ciertamente con esas debilidades contra el pecado. Así que podemos pensar que después de nuestro arrepentimiento inicial y de nuestra conversión,
No habrá necesidad muchas veces de arrepentirse porque piensa uno, ya habremos sido justificados del pecado por la sangre de Jesucristo y ya no voy a hacer nada. Pero veamos lo que el apóstol Juan escribió acerca de un verdadero cristiano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si confesamos nuestros pecados, escúchelo bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, mire, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso nos enseña 1 de Juan 1:8-10. O sea, afortunadamente cuando pecamos después del bautismo podemos ir ante Dios en el arrepentimiento y confesar nuestro pecado, pero también debemos continuar el proceso de arrepentimiento de las obras muertas y arrepentimiento para la conversión a Cristo. Esto es lo que debemos que tener, una actitud de arrepentimiento, es decir, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de actitud, un cambio de acción. El Señor Jesucristo utilizó como ejemplo la necesidad de pedirle a Dios que nos perdone ahí en Mateo 6:12. Y es bien interesante porque nosotros creemos que ya recibimos a Cristo y ya toda nuestra vida está resuelta, y claro que por supuesto que no. Tenemos que buscar la santificación cada día, luchar contra nuestra debilidad, contra nuestras concupiscencias, contra nuestro pecado, con lo que estamos lidiando cada día. Tenemos que crucificar todo eso para que Cristo sea formado en nosotros. Así que a la luz del entendimiento, mire, el apóstol Pablo utilizó una frase que ningún otro escritor del Nuevo Testamento usó para describir, escuche lo que, la necesidad de tener una actitud de arrepentimiento y sobre todo de ser vigilante contra el pecado. El apóstol Pablo nos narra acerca de ese hombre viejo que es despojado. Sí, despojándonos del viejo hombre. O sea, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo también abordó el tema, sí, que nosotros debemos aprender de Cristo. Si realmente habíamos oído de Él, si realmente habíamos sido enseñados por su palabra conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, escúchelo bien, despójese de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque recuerden que el corazón es engañoso y antes era guiado por sus pensamientos, por sus emociones, por lo que creía, sentía y pensaba, pero ahora usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo si es que es hijo, porque los hijos son guiados por su espíritu. Así que tenemos que renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado, escúchelo bien, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra despojaos en este versículo, mire, significa esencialmente alejar o renunciar, sí, a algo. Pablo, el apóstol, estaba enseñando a los miembros a alejar su viejo hombre, la forma natural, egoísta, pecadora en la que pensamos y sobre todo actuamos en este mundo de maldad. Nuestro viejo hombre sabe que es engañoso, es perverso, incluso nos puede convencer de que no necesitamos cambiar o que el camino de Dios es muy duro. Mire, se opone naturalmente a Dios y a sus leyes. Nuestro viejo hombre produce lo que el apóstol Pablo llama en Gálatas 5:19-21 las obras de la carne. Incluye adulterio, fornicación, ira, celos, contiendas, envidias, borracheras, entre muchas otras cosas perversas y malas. En Efesios 4:25-32, el apóstol Pablo explica cómo podemos despojarnos de este viejo hombre y nos dice que debemos ir en dirección contraria de la que hemos llevado hasta este momento. Esta es una descripción de lo que es el verdadero arrepentimiento. Así que veamos otra carta del apóstol Pablo para ver dónde habla más y más de esto que él escribió aquí en Colosenses 3:2-3. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando nos bautizamos, esto representa la muerte espiritual del viejo hombre, como dice Romanos 6:3-4, léalo ahí en casa. Pero mire, esa muerte es un proceso que a lo largo de toda la vida para cada uno de nosotros. Así que el apóstol Pablo continúa esta idea en Colosenses 3:4-5 cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Debemos de hacer morir las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. El apóstol Pablo quiere decir que una vez que estamos muertos a este pecado, tenemos que continuar en un proceso de hacer morir estas cosas que nos pueden hacer volver a nuestra vieja naturaleza carnal. O sea, otras traducciones dicen: den muerte a los miembros que están sobre la tierra. O sea, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando hizo esta afirmación? Bueno, pues lo que el apóstol Pablo quiso decir es que estamos muertos al pecado. Deberíamos continuar haciendo morir las cosas que podían volver debido a nuestra naturaleza carnal pecaminosa. Pero mire, esto es una batalla de todos los días. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así dice Colosenses 3:9. Y la versión estándar internacional dice: dejen de mentirse los unos a los otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. O sea, quitarse el ropaje de la naturaleza vieja es mortificar las obras del cuerpo. O sea, ¿toma esto tiempo? Sí. Dios nos revela paulatinamente acerca de nosotros mismos mientras lo buscamos, mientras le pedimos su guianza, su ayuda, porque sabe que el apóstol Pablo moría a diario porque constantemente estaba vigilando y poniendo afuera el pecado y los miembros pecaminosos de su naturaleza carnal. Mire, en Romanos 6, 11, 12 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¡Wow! O sea, veamos que aún décadas después de la conversión del apóstol Pablo, él seguía peleando esa batalla para sobreponerse al pecado y a la carnalidad. Él se daba cuenta que aún él hubiera muerto al pecado y hubiera entregado su vida a Dios como cristiano y como siervo del Señor Jesucristo, todavía había miembros de su naturaleza carnal que debía hacer morir de vez en cuando. O sea, Romanos 7, 14, 20 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien para que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Qué interesante! El apóstol Pablo admitió que todavía tenía sus luchas contra el pecado. Y ¿sabe qué? Nosotros también tenemos luchas todos los días de nuestra vida que luchar y que enfrentar. Y determinarnos a alejarnos, a santificarnos para Dios. No podemos vivir una vida doble, un doblez. No podemos vivir vidas aparentemente santas cuando sabemos que el pecado mora en medio de tu vida. Recuerda que somos testimonios, cartas abiertas delante de Él, y no podemos pretender ser algo que no somos. Para Dios no hay nada oculto. Él no puede ser engañado. Las buenas noticias, ¿sabes qué? Las buenas noticias son que mientras nos despojemos del viejo hombre y hacemos morir sus obras pecaminosas, podemos reemplazarlo con algo más. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así dice Colosenses 3, 9, 10. O sea,
Una vez quitamos las obras, pensamientos, acciones de ese viejo hombre, debemos revestirnos con el nuevo hombre. El apóstol Pablo, mire, explica detalladamente que nosotros somos renovados en conocimiento. O sea, logramos esto por medio del estudio y utilizando la palabra de Dios para que nosotros podamos parecernos cada día más a Él. O sea, debemos menguar para que Él crezca. Estas palabras tan alentadoras que nos da en Romanos 6, 5, 11, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creamos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto Él vive, para Dios vive. Así que también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermoso es saber entonces que así como el apóstol Pablo hizo que peleara la batalla para vencer el pecado y hacer morir el viejo hombre, todos los días las buenas noticias son que debemos revestirnos de ese nuevo hombre, que estamos vivos delante de Dios. Y cuando empezamos a reemplazar el viejo hombre con un nuevo estilo de vida, ese estilo de vida solo puede venir por medio de su Santo Espíritu de Dios y Jesucristo nuestro Señor viviendo en nosotros. Así que también en esta hora quiero invitarte a la iglesia Esmir Yules. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y si vives cerca del aeropuerto Dallas-Fort Worth, estamos localizados en el 1401 North Main Street en la ciudad de Yules, Texas. Puedes llamarnos a nuestra línea de oración e información si tienes preguntas, comentarios al 469-994-3467. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube. Búscanos como Esmir Yules, Pastores Chávez, y en nuestro grupo de Facebook Bienaventurados de Esmir Radio, donde cada una de estas plataformas puedes escuchar la transmisión de nuestros programas radiales en vivo porque quedan grabados y los puedes escuchar cuando tú quieras. Así que mira, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, donde nos dice lo que tenemos que hacer para no volver a esa vieja vida. Pero mira, sin duda debemos aplicarlo con más rigurosidad en nuestro caminar. Debemos de meditar en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojémonos de ese viejo hombre que está viciado, sí, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, la palabra de Dios nos dice que debemos renunciar a ese viejo hombre, que son aquellos hábitos que hemos adquirido antes de conocer a Dios. Ya sea que nuestra manera de vivir pasada fue una manera inadecuada porque nuestros padres, nuestros amigos, incluso profesores o personas de influencia afectaron nuestra vida. Y cuando nacemos de nuevo, el viejo hombre cae derrotado, pero nosotros debemos poner nuestra parte en este cometido, que es el tomar acción al respecto, porque no podemos dejar las cosas a medias. Debemos disponer nuestro corazón a morir a nuestra vieja manera de vivir, esa vida de pecado, actitudes, amigos, lugares, en general, todas esas cosas que todavía tenemos arraigadas y que es necesario sacar de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nacemos de nuevo, no debemos seguir viviendo pensando en la carne, porque entonces, sin lugar a dudas, vamos a seguir haciendo las cosas de la carne. Pero si nosotros le damos el espacio a Dios para moldear nuestros pensamientos y que Él nos dirija a su manera, entonces, escuchen, las cosas viejas van a pasar y he aquí que todas son hechas nuevas. La Biblia nos enseña también que somos nosotros los que tenemos que despojarnos, sí, de este viejo hombre. ¿Pero cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues deshaciéndote de esos malos pensamientos, actitudes, comportamientos que sabes que son contrarios a la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Para realizar esta renovación
han puesto en nuestro interior un poder sobrenatural que nos puede ayudar en medio de nuestra debilidad. Esa bendita presencia, esa bendita persona del Espíritu Santo que está para consolarnos, guiarnos y redarguirnos de todo pecado. Pero somos nosotros los que debemos decidir por no alimentar más ese viejo hombre, que es un hombre que lleva al pecado y a la perdición. El panorama es claro, hermanos, y sencillo. Hay que morir cada día a nuestro viejo hombre. Alimentémonos con la palabra de Dios, hablar con Dios a través de la oración, dar testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es difícil, pero si le entregamos todo a Jesús y dejamos que Él actúe cuando nosotros no podemos más, entonces entenderemos la palabra de Dios cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que creo que ya le ha pasado, pero cuando permitimos que Cristo gobierne nuestra vida, llegamos a sentir paz. A pesar de muchas veces estamos pasando por grandes tribulaciones. Y esto es lo que yo puedo decir, que vale la pena intentar vivir una vida diferente. Porque el nacer de nuevo te abre puertas. Llegas a un punto de llevar una nueva vida, una vida plena. Lo poco que tienes te es suficiente. Sientes que tu familia te aprecia y lo mejor, que también aprendes a querer a todos los que te rodean. Comienzas a vivir una vida en armonía. En fin, que llegas a sentir un cambio en tu vida. Porque aún en medio de las luchas, de los pesares, el Señor pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con el pasar de los días, uno se da cuenta que para ese cambio continúe es necesario, trabajar buscándolo, alejándonos de todo lo que antes era parte de nuestro diario vivir, o de lo contrario vamos a seguir haciendo las mismas cosas que no nos dejan crecer espiritualmente y que nos estancan en una vida frustrada, que no crece y no avanza. En lo personal, yo recuerdo que luego de haber entregado a los caminos del Señor, empecé a esforzarme por hacer las cosas bien, y ahí me di cuenta que era uno de los instantes en donde empiezan las verdaderas luchas. Me aparté y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. Me aparté de caer en cosas vanas, evitando todo lo que el mundo ofrece, y ¿sabe qué? Comencé a experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Y eso es lo que realmente Dios quiere que hagamos, que tengamos una intimidad con Él, que lo busquemos con todo el corazón, que confiemos en Él, que estudiemos su palabra, porque el conocimiento de su palabra va a traer libertad, va a traer conocimiento, va a traer fuerza, va a traer vida a tu vida. Así que yo te animo que estudies la palabra de Dios, que te alimentes de este pan espiritual y que tu fe sea arraigada en Cristo, no en la fe, sino la fe en Cristo, tu objetivo, el blanco, el consumador de la fe, Cristo Jesús. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo pasó por tiempos difíciles, pero aprendió a vivir conforme la voluntad de Dios, hermanos, para que su vida se glorificara a través de la tribulación, no complaciendo al viejo hombre, sino viviendo en el Espíritu y en la voluntad de Dios. Así que si usted está diciendo, pero yo no vivo ya en el viejo hombre, pues soy hijo de Dios, ¿está seguro? Déjeme decirte que mientras tengas la carne a diario, vamos a estar luchando con este viejo hombre. Pero no solo lucha, sino que hay que vencerlo y mantenerlo doblegado a la voluntad de Dios para que podamos florecer en el Espíritu. Así que analicemos esto. Una persona puede vivir en el Espíritu, no es arrogante, no es orgulloso, tiene amor para con su prójimo, es capaz de hacer el bien a quien le hace el mal y también es humilde de corazón. Ahora te pregunto, ¿estás viviendo en el Espíritu o aún te domina ese viejo hombre? En Isaías 57:15 dice que Dios se comunica con aquellos que son débiles, con las humildes, con los contristados de corazón. Ahora te das cuenta por qué muchas veces no logramos enlazar comunicación con Dios. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, esta es una promesa que yo ya la hice mía, y si puedo tan solo intentar vivir bajo la voluntad de Dios, aún pasando por las tormentas, creo que vale la pena, porque Dios es fiel y nunca se queda con nada. Y mientras nos armemos del poder divino de Dios,
a través de su palabra, a través de la oración, a través de buscarlo constantemente, ese viejo hombre se mantendrá atado, sin fuerza, para hacernos caer de todas esas batallas, y Él nos librará en medio de todas esas luchas, porque el Señor es el que lucha nuestras batallas. Así que no dejes que tu carne te haga caer en las tentaciones. Recuerda que el Señor procuró que orásemos, porque la carne es débil, la carne le gusta el pecado, le gusta ensuciarse, le gusta manchar las vestiduras que el Señor ya ha limpiado. Así que busca al Señor con todo tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Medita, ¿estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿He decidido y he determinado cosas conforme mis propósitos o conforme la palabra de Dios? Ahí verás los resultados de lo que tú estás viviendo, porque muchas veces hay consecuencia de las cosas que vivimos por no meditar en nuestros caminos. Así que, hermano, recuerda Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero cuando después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, meditemos, el pasado quedó atrás. ¿Cuántas veces hemos leído temas, hemos escuchado predicaciones, consejos que nos han hablado a nuestra vida para olvidar nuestro pasado? Y muchas veces, quizás lastimosamente, muchas veces seguimos atados a él. ¿Por qué no olvidas de una vez todas esas cosas, esos episodios de tu vida? Sí, ya sé que marcaron tu vida, sé que fueron cosas muy importantes, quizás a lo mejor fue un difícil episodio que causó en ti mucho dolor, pero por una vez de todas, deja ya de recordar el pasado. ¿No te das cuenta que el tratar de revivir esas malas experiencias lo único que hacen es ponerte triste, melancólico? No ayudará nada, y lejos de ayudarte te va a afectar más en tu vida espiritual. Que si no hubiese pasado, que si hubiese sucedido. Esas son las frases que te rondan por la mente cada momento y te hacen trasladarte a ese pasado y en ese momento tan inhóspito de tu vida. Pero ¿sabes qué? Lejos de llenarte de gozo verdadero, quizás fue una de las cosas que marcaron tu vida negativamente por la razón grande que necesitamos olvidarnos de las malas experiencias del pasado. No podemos seguir culpando por algo que Dios ya te perdonó. No puedes seguir pensando que las cosas hubieran pasado si eso hubiera seguido. Tienes que entregarle las cosas a Dios con todo tu corazón y olvidar lo que queda atrás para que sigas adelante al blanco perfecto. Así que confía que Dios obrará cuando tú hayas entregado tu vida en obediencia a la voluntad de Dios. Esto fue Bienaventurados de ESMI Radio. Su servidora pastora Jacqueline Chávez les agradece su estadía. Mire, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves, como todos los jueves a las 11:30 de la mañana por la poderosa 540 AM y Facebook Live y Instagram Live. Y puedes escucharnos también por YouTube. Tenemos nuestros programas grabados, así que no te quedes sin aprender la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde donde quiera que tú te encuentres.